Ahora vamos a pasar a lo que es destilación. En caso de destilación, yo tengo feed que la voy a alimentar, de ahí el feed alimentación. Y lo que hago, en el caso de una destilación tipo flash, elevo su temperatura, pero queda a presión, y cuando llega al recipiente por cambio de presión, parte de los componentes que forman esta alimentación evaporan y parte de esos componentes quedan en fase líquida. A los más livianos van a corresponder a la fase vapor, así que tienen una mayor volatilidad. Acá el factor importante es la volatilidad. Los más volátiles se hacen vapor y luego a través de un condensador obtengo un líquido rico en compuestos livianos. Y luego voy a tener otro líquido rico en compuestos pesados. En lo que es alcoholes, producción de Porter, tiene un montón de torres de destilación que son muy buenas de observar. También se producen en lo que es la destilación, que ustedes ya la han visto en detalle en el primer cuatrimestre. Este tipo de destilación la podemos afinar haciendo una separación más específica a través de una destilación fraccional de este tipo, donde ahora yo voy a tener distintos platos, pero por cada uno de esos platos se va a generar una nueva etapa de equilibrio. El vapor con el líquido van a estar en equilibrio a esa temperatura y presión del plato. ¿Eso qué hace? Que aquí este vapor, si me quedaba con algunos pesados, pasa a una segunda etapa en donde nuevamente voy a tener vapor y parte del líquido con pesados, y así generando que tengo un vapor mucho más refinado y específico que el que se puede lograr en una destilación flash rápida. Y tiene esta estructura. El vapor que sale por aquí va a un condensador. El vapor pasa a fase líquida y ahí tengo mi destilado, mi producto final. Luego, todo el líquido que se fue generando pasa a un reboiler o revaporizador y tengo lo que se conoce como residuo, pensando que mi producto final de interés son los livianos. Si no, acá en vez de llamarlo residuos, se le llama producto de fondo, de acuerdo a cuál es la que tiene realmente valor en el mercado. ¿Qué es lo que sucede si yo todo el vapor lo hago destilado, lo hago producto? Estos platos, este líquido que entra aquí, este plato me queda sin líquido. Me voy quedando sin líquido y de esta forma es como si, quien dice, se seca la torre. Entonces sí o sí, parte del destilado lo tengo que volver a la torre. ¿Cuánto líquido como mínimo tengo que devolver? Es un cálculo que se hace y que se los dejo para cuarto año. Todavía es muy nuevo. Pero sí es importante decir que siempre hay un reflujo en la destilación fraccional. De esta forma ingresa líquido que se va a encontrar con el vapor que está saliendo y va a hacer absorber los pesados. Y ese líquido va a ir bajando y se va a ir enriqueciendo en pesados hasta volver acá. Nuevamente, si de este líquido parte no se vaporiza, voy a estar sacando continuamente líquido y no le voy a estar entregando vapor para que se pueda hacer estos equilibrios de fase. Y acá viene un nuevo concepto que es la fracción de reflujo. En este divisor, cuánto vuelve a reflujo frente al destilado, lo conocemos como fracción de reflujo. No es una especie de fracción de reciclo, porque reciclo era cuánto vuelve frente a lo que entró en el divisor, o sea, esta corriente. La fracción de reflujo es entre el reflujo que vuelve, o reciclo si le quieren decir, frente al destilado, que en nuestro caso anterior era la purga. Por eso es que ahí es que cambia un poco el concepto. Comenzamos entonces con un ejemplo de destilación. Tenemos una columna a la que separan 10.000 libras hora con una mezcla de benceno y tolueno. De esta torre va a salir una corriente de destilado cargada en benceno, o sea, rico en el liviano, y 96% en tolueno en la parte de fondo. O sea, enriquecí una corriente con mucho benceno y una corriente con mucho tolueno. Los dos componentes independientes, benceno y tolueno, no hay otros en el enunciado. Y empiezo con los datos. 10.000 libras hora de alimentación con una concentración 50 y 50. El benceno va a salir con 95% en el top y en bottom tolueno 96. Y me dice que la corriente que entra al condensador, esta corriente que sale del domo de la torre, son
8000 libras hora. Y ahí me pregunta cuál es la relación de reflujo. Quiero aclarar que el condensador es un intercambiador de calor. Lo único que me hace es pasar este vapor a fase líquida. Como no hay transferencia de masa, sí podría haber cambio de presión. Claramente entre este vapor con este líquido va a haber un cambio de presión. Si hiciéramos el balance de masa y energía, muy probablemente como las temperaturas cambian, este está en fase vapor, para pasar a fase líquida sí o sí lo tengo que enfriar. Como temperatura y presión cambian, se haría F2, este sería F3. Pero para el balance de masa e integración 2, como no estamos teniendo en cuenta ni temperaturas ni presiones, directamente lo dejamos como que F2 es igual, tanto el que entra como el que sale. Por ende, sus composiciones son iguales. Entonces vamos a comenzar a hacer el análisis de grado de libertad de cada uno de estos equipos. Tenemos un separador, que es la torre de destilación, este divisor que me permite dividir entre una parte destilado, otra parte reflujo, y el sistema global. Entonces tengo lo que entra de benceno por F1 más lo que entra de benceno por el reflujo F4 va a ser igual al benceno que salga por bottom, porque aquí no es que salga puro, sino que sale 0,96 de tolueno, por ende lo otro es benceno. F2, el vapor concentrado en benceno, F5. Para el tolueno sucede lo mismo, el tolueno que ingresó acá 50 y 50 va a salir por F5 y va a salir por F2. Y este condensador, como dice que sale 95% de benceno, sí o sí voy a tener ahí una entrada de tolueno. Para hacer un poco de match con lo que hemos dicho recién, si yo en mi situación inicial pongo los dos datos, esta ecuación deja de tener sentido para la restricción de composición y solamente lo escribo para el vapor del domo, para F5 al que le llamo residuo y para F4 que es el reflujo. No hay ninguna restricción de equipo. Entonces empezamos con las variables. 3 y 3, 6, 9, 12 variables. Las 5 ecuaciones aquí descritas me quedan 7 dimensiones. ¿Cuántos datos tengo? La alimentación, que entró 50 y 50, que quiero que salga con el 96% de tolueno. Y aquí me dan el flujo total de este vapor que está saliendo por el domo, 8000 libras hora. Estos 5 datos me hacen que mi grado de libertad den iguales a 2. ¿Qué es lo que me está faltando aquí? Una de las opciones sería saber cuánto vale F5 o en su defecto F4. Si yo supiera cuánto es la fracción de reflujo, o sea, cuántos de estos 8000 se me están volviendo, por balance de masa podría sacar F5. Generalmente ese es el camino, saber la fracción de reflujo y después ir a F5. Como la fracción de reflujo está ligada a este divisor, bueno, tendré que esperar al sistema global para saber F5. Y el otro es la concentración que me está saliendo en F2. De acuerdo a esta situación inicial, todavía no lo conozco. Ahora, si me voy al divisor, lo que tengo es algo más clásico, ya lo hemos hecho varias veces. F2, que son estos 8000, parte como reflujo, parte como destilado. Tengo en cuenta una de las ecuaciones, ya que la otra es linealmente dependiente. Lo hemos visto en las clases anteriores. En lo que es restricción de composición, asumiendo que acá tengo el dato, puedo decir que x31 más x32 es igual a 1 y las otras dos quedan linealmente dependientes, y la restricción de equipo clave de cualquier divisor es que x41 es igual a x31 igual a x21. De esta forma tengo 3, 6, 9 variables, las 6 ecuaciones típicas de cualquier divisor, me quedan 3 números de dimensión y datos me están dando la base de cálculo 8000, una de las concentraciones de salida 0,95. Ahí grado de libertad 1. ¿Por qué el grado de libertad 1? Vamos a ir viendo. Abigail, en el caso que dice alguna X, esto no sería correcto porque como es un divisor, al vos saber que x31 es 0,95, x32 va a ser 0,05 y por ser divisor y estas igualdades que te coloco aquí abajo, x41, x42, x21, x22 nuevamente vuelvan a ser 95% y 5% respectivamente. Sino que es como dice del Popolo, es saber o F4 o F3, que están ligadas a la cuánto voy a devolver a la torre, que sería F4, o cuánto me voy a llevar como producto, que es F3. F5, ahí que me dice Rocío, F5 no pertenece al sistema, así que no lo puedo poner como un dato. Y bueno, y después los otros que se animaron a contestar, es efectivamente, tengo que saber o F3 o F4, que sale propia del balance de reflujo, que es la consigna de este ejercicio. Entonces finalmente me voy a global nuevamente.
el benceno que ingresa va a salir por F5 o va a salir por F3. Acuérdense que en el global no voy a tener en cuenta estos flujos intermedios. En el tablero pasa lo mismo. F1 X12 va a ser igual a F3 X32, cuánto tolueno sale en el destilado, más F5 X52, cuánto tolueno sale en el residuo. Las restricciones de composición, la sumatoria debe ser igual a 1, y ahí no tengo ninguna restricción. Entonces, para este caso, tengo 3 variables de la alimentación, 6, 9, las 4 ecuaciones, me quedan 5 dimensiones. Acuérdense que esas 5 dimensiones serían con lo que yo podría entrar en este arte del diseño a ir jugando y manipulando. Pero debido a que ya tengo 5 datos, esto puede ser lo que me viene del pozo del yacimiento, y estos pueden ser requerimientos de fábrica o de mercado. Para la etapa que sigue sería como mi cliente interno, o para el mercado mi cliente externo. 5 datos, el grado de libertad total es 0. Está completamente especificado. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior, donde tenía que dar una base de cálculo para poder hacer algunos de los arreglos que me dejaba, en este caso no tengo que hacer absolutamente nada. No tengo que definir ninguna base de cálculo, ninguna confusión. Se puede hacer completamente. En el separador, en la torre de destilación, hemos visto que necesitábamos 2 datos, que era la concentración de F2, porque todavía no habíamos dicho nada del divisor. Si alguien quiere poner su situación inicial 0,95, 0,95, ahí eso sí me baja un grado de libertad. En el caso del divisor, lo que me hace falta es saber algunos de la fracción de reciclo, o sea, saber cuánto va a ser F3 o cuánto va a ser F4. Y el global está completamente especificado. Como ustedes se fijaban hace un ratito, yo acá estas concentraciones las desconozco y tampoco sé cuánto es F4, pero para lograr estas concentraciones del sistema global voy a poder sacar F5 y F3 gracias a que tengo las dos concentraciones. Obteniendo F3 y F5 puedo sacar F4, las concentraciones aquí y aquí son iguales al 0,95. Tengo resuelto el ejercicio. Lo nuevo de este ejercicio es la fracción de reflujo, que vendría a ser reflujo F4 sobre destilado F3. Me voy al último ejercicio, el que quería mostrarles para la clase de hoy, en donde tenemos esta disposición. Vamos a ir viendo y tratando de encontrar las composiciones de estas corrientes. Y vamos a empezar. Dice, F de alimentación son 100 libras, donde tengo mi compuesto A, B y C en estas proporciones. Si entra esta alimentación, va a una torre de destilación, 1. Si el destilado aquí me salió con A, B y C, ¿la corriente E tendrá estas 3 componentes, sí o no? No. ¿Por qué no? Porque hace toda de uno. Bueno, si ustedes se fijan, acá estas 100 libras, que me dice que tiene el 50% tiene A, el destilado todavía no sabemos la cantidad de masa. Si del balance de masa, que todavía hay que resolver, en el destilado me dice que salieron 25 libras, el 50% de esas 25 libras sería 12,5 libras. Es decir, que todavía me quedarían libras del compuesto A que se podrían ir por E. Voy de vuelta. A ustedes me dijeron que no, porque bien ven que tengo 50% de A acá y 50% de acá. Entonces dijeron, listo, todo el A se fue en el destilado 1, E no podría tener A. ¿Cuál es el tema? Que ustedes lo que están viendo son las X, las proporciones, pero esa concentración no significa que sea masa, y ahí lo voy a poner en términos de número. Si yo tengo 100 libras, acá me dice que tengo en realidad 50 libras de A. De esas 50 libras, si yo por el balance de masa me da que el destilado 1 tengo 25 libras, o sea, si D1 es igual a 25 libras, A va a ser igual a 25 libras por 0,50. Entonces A va a ser igual a 12,5 libras en el destilado 1. ¿Qué significa eso? Que de estas 50 libras, si mi destilado 1 fuera igual a 25, acá yo tengo 12,5 libras de A, y en el otro lado me van a quedar 37,5 libras en E. Yendo al caso de B, ustedes fíjense que acá la concentración es aún mayor que la que ingresó, pero esto puede ser posible debido a que en la destilación lo que hacemos es concentrar los destilados, aumentar su concentración en los términos de los componentes más livianos. Por eso es que ustedes se fijan, el B aumentó su concentración y en el caso de C disminuyó. Y ahora sí me acoplo a lo que comentó la compañera, como acá la concentración disminuyó en C,
C, uno tendería a decir, bueno, entonces E va a estar más concentrado C, pero como anticipó ella, en la torre de destilación 3, el producto final no tiene C. Como el destilado no tiene C y el producto final no tiene C, efectivamente por E no puede haber C. En este caso, ustedes en la situación inicial tranquilamente podrían suponer que E no tiene A y en realidad sí lo posee. Y de manera también bastante rápida, uno podría suponer que E tiene el compuesto C, pero como anticipo, si en la torre de destilación 3 no sale C por el producto y no sale C por el destilado, evidentemente no puede entrar C por E. Y ahora los vuelvo a desafiar. Díganme, P1 tiene todos los componentes A, B y C. Todos me dicen que sí. Efectivamente, entra A, B y C. Por aquí está saliendo A, B y C. El C no va a salir en E por lo que comentamos recién. Entonces, si P1 no hay nada hasta el momento que me diga lo contrario. En el balance de masa tampoco me podría decir que B es 0 porque cuando entro en la segunda torre, el destilado sale con A, con B y con C. Entonces, efectivamente, por balance de masa, si sale A, B y C, como en la masa no se crea ni se destruye, por P1 tiene que entrar A, B y C. Y P2, ¿cuáles van a ser sus componentes independientes? Muy bien, efectivamente, sus componentes independientes van a ser A y B, y el C no lo van a poseer porque, como vimos, si no sale y no sale, no puede entrar ni por P2 ni por la corriente E.